Amigos, ¿qué show? Les doy la bienvenida nuevamente a su podcast favorito, Reinventers. En esta temporada, pues hemos estado hablando de la inteligencia emocional, pero ahora es el momento de ir concluyendo y vamos a hablar de las habilidades sociales. Los invitamos a escuchar el orden de los podcasts, pues de este tema, iniciando por lo que fue autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y pues ahorita es el tema de hablar, es habilidades sociales. Finalmente, haremos una sexta parte, un podcast donde vamos a concluir y a agregar pues muchas de las inquietudes, vamos a mencionar sus comentarios que nos han hecho llegar, sugerencias y también situaciones de vida, pues que ustedes pasan y que también se cuestionan, al igual que nosotros, qué hacer. Eh, el tema de hoy es un poco sencillo si ya llevamos como el previo, los 5 puntos, perdón, los 4 puntos anteriores, y este siendo el quinto, pues nos ayuda un poco más a entender, creo que toda la parte de la inteligencia emocional ya en la práctica. Aquí, pues nuestro estimado psicólogo de cabecera, Santiago Silva, bienvenido amigo. Gracias, Tony. ¿Algo que quieras comentar acerca de esta intro? Eh, ya hemos venido hablando de, ¿no? Todos estos temas, toda la inteligencia emocional, y creo que ya vamos cerrando con algo más complejo incluso, que es las habilidades sociales. Las habilidades sociales suelen, ¿cómo puedo decirlo? Suelen aparecer, ¿no? O educarse desde muy temprana edad. Y como primer agente que nos enseña esto es la familia. Sí, totalmente de acuerdo. El día de hoy, bueno, el tema es bastante amplio, vamos a tratar de resumirlo un poco. Y el hablar de habilidades sociales con respecto primero a, como dice Santiago, el primer momento de nuestra vida donde vamos a tener el contacto con personas que no somos nosotros mismos, pues es nuestra familia, ¿no? Nuestro círculo más cercano que es familiares, amigos y pues conocidos, ¿no? Vecinos y demás. Eh, Nos vamos a enfocar en la importancia de aprender a relacionarnos, iniciando, como lo dije, desde la familia y luego posteriormente. Segundo, vamos a hablar sobre las relaciones sociales, pero en distintas etapas de la vida. Tal vez mencionemos muy poco de la niñez y así posteriormente, la adolescencia, la juventud, la adultez y demás. Vamos a buscar un tercer punto que es desde la pirámide de Maslow. Yo le planteaba a Santiago que siempre he creído y esto siempre ha sido de manera empírica, porque no tengo el grado que tiene él, ¿no? El estudio que tiene él, siempre propicio que todo tenga un origen y creo que empezar a hablar de la pirámide de Maslow en este momento de la inteligencia emocional pues tiene bastante relevancia porque nos va a dar literalmente los cimientos para poder ir paso a paso por la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y demás. Y, y es buscar que seamos mejores. Entonces, sin más por el momento, empezamos y aquí pues vamos a hacer una pequeña definición. Existen varias habilidades sociales que son las capacidades que nos permiten relacionarnos. Eh, Esto es de manera efectiva y satisfactoria con los demás. Según el criterio de clasificación que se utilice, se pueden agrupar de distintas maneras, las vamos a mencionar a grandes rasgos. Habilidades sociales básicas, avanzadas, eh, eh, afectivas, alternativas, la habilidad de hacer frente al estrés, de hacer frente a, me parece que es, a la agresión y sociales de planificación. Entonces, mi estimado, ¿con cuál quieres empezar? Creo que la más sencilla, ¿no? Bueno, con la que se empieza, que es la básica. ¿Ok? Em, Mira.
Respecto a lo que es las habilidades sociales que decía de inicio, Sony, se empieza desde la familia. ¿Por qué? Porque es el primer agente con el cual nosotros tenemos contacto. Es decir, el niño en un inicio no va a tener contacto hasta muy después con otras personas. Al inicio, los primeros años, únicamente con la familia, especialmente con los padres. Por lo tanto, entramos en una educación, en un aprendizaje por observación. Yo te observo, veo lo que haces y yo lo replico. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, ya estoy teniendo una socialización. Ya estoy siendo implícito dentro de una sociedad, en este caso, empezando con mi familia. Por lo tanto, para ir al siguiente nivel, ¿no? De habilidades sociales, ya, o sea, hablar de pubertad, adolescencia, o sea, cuando el infante ya entra, por ejemplo, a la escuela, ¿no? O sea, ya empieza a socializar con personas externas a su familia, yo voy a replicar mis conductas básicas en los primeros meses con las demás personas. Por ejemplo, en mi primer día de clases en un colegio, o sea, mi primer día de clases por primera vez en el colegio. Yo en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a replicar lo ya aprendido en mi familia respecto a habilidades sociales. Si en mi familia yo he visto una buena comunicación, que están hablando constantemente, para mí eso es lo normal, por lo tanto, yo voy con la misma educación al colegio. En cambio, si yo veo por ejemplo, que están discutiendo constantemente, ¿no? Que no hay una buena comunicación, que no hay empatía, que está dentro de habilidades sociales, eh, yo voy a hacer lo mismo en el colegio, en la escuela, con las mismas personas. Esto en primera instancia, en primera instancia. Ya lo que viene después es diferente. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando somos, y bueno, los que ya tienen la dicha de ser padres, buscamos, que de hecho va a ser un tema de podcast. Yo, creo que sin etiquetar o ya sin el afán de etiquetar, pero evidentemente mencionarlo como para hacer distinción, las nuevas generaciones, mucho se les ha inculcado con esta nueva forma de educar que desconozco si es buena o mala, el, el tema de que ya no, pongámoslo de esta manera, y tal vez si yo estoy mal, que me corrija Santiago y si no la audiencia. Conocí a alguien que decía, oye, yo le cuestionaba, ¿no? La verdad es que fue un cuestionamiento bastante espontáneo. Le digo, oye, el niño no saluda. Y dice, es que no quiere. Y yo, ok, y bueno, está bien, ¿no? Y me quedé con eso, ¿no? De pronto fue como de, llegó más adultos que conocían al niño y luego llegaron familiares y es como de, ven, lo querían abrazar y no quería, ¿no? El niño. De pronto interviene la mamá y dice, es que si no quiere, no. Si no le gusta, pues no lo pueden obligar. A mí me resulta bastante sorprendente y vuelvo a lo mismo. Me gustaría invitar a alguien que sí es más experta que tú y que yo en esto, que es Erika. Erika, recuerdo que tiene maestría en educación, en niños, me parece, si no me equivoco. Y yo siempre he cuestionado por qué desde temprana edad le damos esa libertad de que el niño decida cuando tal vez aquí no ha desarrollado un criterio, no ha desarrollado no sé, tal vez no tenga la suficiente experiencia o vivencias como para decidir qué sí y qué no. Entonces, ahí tú sí me puedes corregir. Yo digo, y concluyo con esto, yo digo que si seguimos así, vamos a hacer sociedades cada vez más anarquistas o con tendencias al anarquismo o con tendencias al egocentrismo, al narcisismo. Tal vez yo me equivoque, pero yo eso siento, porque no le estamos enseñando desde muy temprana edad a que sí, eh, tus derechos empiezan
perdón, terminan donde empieza el de los demás. Y lo mismo el de allá para acá. Pero negar un saludo o negar, o no, no sé si educarlos de esa manera, no sé a dónde nos pueda llevar. Tú dime. Eh, si nos centramos en lo que es las habilidades sociales, tendríamos que comentar que el saludar es una manera de interactuar con las demás personas. Para enfocarnos más en el tema principal, ¿no? Que es habilidades sociales, porque claro, lo que tú me comentas, bajo la perspectiva que tú me comentas, es más que todo ético y moral, Ok, claro, pero si nos enfrascamos en habilidades sociales, el saludar, el hablar con las demás personas, es socializar. Por lo tanto, ¿yo qué digo? Que esa persona a la cual no está saludando, no te está presentando, eh, ¿qué ocurre? Pues no está teniendo una buena habilidad social. Entonces, ¿quiénes son responsables de esta habilidad social? Los propios padres, en primera instancia, en primera instancia. Repito bastante esto porque vamos a entrar luego a otras etapas de la vida exacto. en la cual los padres ya no van a ser el principal foco de educación de los niños. Debería ser así, muy debatible eso, pero hoy en día llega una edad donde los padres ya no son el principal foco de educación durante el desarrollo. Por lo tanto, un poco también yendo al punto que tú mencionas, no podemos decir la frase al 100% de la educación viene de casa, ¿no? Ok. O que la educación te lo inculcan tus padres, o que si tú vas y demuestras una mala educación, es que seguramente tus padres no te educaron bien. Esa frase está mal utilizada, pero es otro tema, es otro tema. A ver, Eh, anoten ahí si quieren que hagamos un podcast de eso. una vez lo hablé, no sé si detrás de cámaras contigo o directamente en un podcast, un capítulo, pero lo mencioné, pero es un tema muy aparte. Volviendo a lo que es habilidades sociales. La persona no saluda, no interactúa, no quiere hablar, no se quiere presentar entre sus adultos, entonces no está socializando, no desea hacerlo, como dice el man, no desea hacerlo. Pero aquí estamos enfrascándonos que es importante, muy importante para el niño, para el infante, aprender estas habilidades sociales básicas para en un futuro hacerlas, porque no siempre va a estar bajo el cuidado de una madre o de un padre, sino para llegar un momento donde se va a haber un desapego, por lo tanto, el niño va a tener que ir solo ante la sociedad, en la cual también le va a juzgar bajo prejuicios y estereotipos y subjetividad estas habilidades sociales. Las habilidades sociales también son muy independientes, o sea, yo no socializo de la misma manera en la que tú socializas. Cada uno tiene su manera de hablar, de comunicarse, de interactuar frente a un estímulo de estrés, una problemática, una situación. O sea, todo eso, cada uno lo va a ver de una manera muy distinta, la cual se va formando a través de experiencias, a través de educación. Y uno de los primeros factores de educación son los padres. Entonces, ¿es importante enseñar esto a nuestros hijos? Sí. ¿Por qué? Por muchas razones. Ahora mismo, bajo el tema de habilidades sociales, es importante porque le enseñas a socializar, a mejorar sus habilidades sociales frente a la sociedad. Sí, fíjate que el hablar de habilidades sociales desde la niñez o desde lo más básico, no solo nos enfocamos en niños ahorita, ¿no? Como dices. Yo hacía mención porque después, cuando van creciendo y dices, es que el niño no socializa, todo el tiempo está en su tablet, en su teléfono y demás, pues yo creo que lo hemos propiciado. Y hay una tensión, un pequeño, eh, una llamada de atención tal vez, es padres, entonces, ¿por qué ahora que tenemos tal vez la batuta o la responsabilidad entera de educarles, em, como quisiéramos que se comportaran en un futuro, o más bien bajo la premisa de que la inteligencia emocional es eso, es
concluir en habilidades sociales, ¿por qué ahorita que lo podemos hacer no lo corregimos? Yo invito a que se corrija, a que se mejore, a que de verdad se considere lo que aquí se está hablando. Y finalmente, no es para bien nuestro, como Santiago y Son Esteban, ¿no? Es como tal para bien de una sociedad en un futuro mejor. Eh, con esto también digo que si ahorita el hecho de que también tal vez nosotros no seamos muy sociables como padres, pues no quiere decir que tengan que seguir nuestros mismos pasos, porque también ahí a es a donde quiero llegar. Es muy diferente de cómo socializábamos antes, los que tenemos ahorita 30, a los que tenían 40, 50 y demás, y lo mismo como Santiago, que están entre los 20, ¿no? Porque- Pienso, no, adelante, adelante. No, sí, estoy bien, continúa. Pienso que aquí el tema es ir buscando tener una buena inteligencia emocional con este último fin. Yo lo veo la habilidades sociales como un último fin, porque ya pasaste por todos los anteriores, creo yo, a menos que Santiago me diga lo contrario, y buscamos dominar, primero desarrollar, y buscamos dominar por lo menos lo básico. ¿Para qué? Si llega a una primaria o llega a la primera, a la educación básica, ahí se va a dar cuenta uno que también está desarrollándose sus habilidades sociales del niño, ¿no? Del infante. Luego, cuando llega la adolescencia y no tiene un grupo, por eso precisamente vamos a hablar de la pirámide de Maslow, porque llega un punto donde ya tiene que sentir esa filiación, quiere tener ese grado de pertenencia en un grupo y no encaja, pues no fue culpa del niño totalmente, o sea, ha sido culpa de nosotros de que no buscamos que socialice, no buscamos que por X o Y motivo, llámese rechazo, llámese bullying, llámese como se llame, no lo estamos invitando a que él empiece desde esa temprana edad a, tal vez la palabra no sea lidiar, pero es un hecho de que sí lidian con ese tema y que lo mejor es que empiecen a lidiar ahorita que es en pequeño y que todavía podemos intervenir como padres y que nos pueden confiar y que podemos ver cosas, o sea, todo lo que todavía como padres podemos hacer por ellos para propiciar una mejor relación social. Tú ahí dime, amigo, ¿qué opinas? Vamos justamente a hablar de esto, creo, más adelante, ¿no? En relaciones familiares. Está dentro de la agenda hablar tanto de relaciones amorosas dañinas, o sea, tóxicas, y las familiares también. Entonces, creo que es un tema muy amplio, debatible, bastante debatible, eh, interesante también de dialogarlo. O sea, cada persona va a tener su propia postura. Yo detrás de cámaras también te ponía a ti a debatirnos sobre esto, bajo distintas posturas al final. Mm, creo que está correcto todo lo que has dicho, en realidad. Sinceramente, el que el niño aparezca ya frente a una sociedad en primera instancia, sí podríamos responsabilizar a los padres, ¿no? Porque no hay otro agente que le esté enseñando, que le esté educando. Ya cuando el niño empiece a socializar más, es allí donde realmente vamos a ver más agentes, ¿no? Que son las escuelas, sus amistades, las redes sociales, su familia, o sea, ya hay bastantes personas que lo están educando constantemente. O sea, ya está aprendiendo por distintos medios, muchas cosas. Mucho, o sea, su aprendizaje ya no solamente se limita a un solo agente. No es que si hoy mi padre no me enseña tal cosa, nunca voy a aprender, no. Tengo el internet, tengo la escuela, tengo amigos, puedo aprender de muchas formas. Entonces, bajo esa premisa, la educación ya no solamente depende de los padres. Pero volviendo al tema de habilidades sociales, perfectamente las habilidades sociales básicas dan un primer vistazo a lo que se espera más adelante, ¿no? Porque luego entramos, bueno, según esta teoría, lo que es las habilidades sociales avanzadas. Exacto.
que es, que es dar opiniones, sentimientos, necesidades, o sea, expresar ya nuestras propias necesidades frente a los demás, ¿no? Y también cómo dar un primer vistazo, cómo lidiar frente a estas necesidades. Yo no te puedo ir a decir, oye, eh, dame dinero, así de un momento a otro, sin antes haber socializado contigo, ¿verdad? Ujú. O sea, sin antes de haber dicho, hola, tal, 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 soy este, soy tal, ¿qué tal si hablamos, no? Y durante el transcurso del socializar, no sé, aparece un intercado, te digo, oye, ¿me puedes seguir en tal cosa? Oye, ¿me prestas tal objeto? Eh, Te doy un halago, mira, a mí me parece que está haciendo bien esto, no me parece, o sea, ya empiezo a expresar mis opiniones respecto a eso. Pero esto ya se ve en una etapa más avanzada, ¿no? Ya cuando estamos hablando ya casi entrada a la adolescencia, en realidad, o sea, ya cuando el niño tiene 7, 10 años, ¿no? O sea, previo a la pubertad, propiamente. Entonces aquí ya el niño ya no es como tal una persona, un individuo que está únicamente influenciado por su familia, sino también ya entramos a entallar que está influenciado por todos los factores externos. Por lo tanto, acá sí ya se empieza a ver una habilidad social más complicada que el inicio, porque el niño debe empezar a dar a entenderse frente a la sociedad, qué es lo que quiere. Ya no es solamente, hola, te escucho, no, es más allá de eso, es, hola, mira, quiero esto, necesito esto, siento esto, a enseñarle a la persona a cómo realmente debe expresar sus pensamientos, opiniones, sentimientos frente a la sociedad y cómo esa sociedad también va a interactuar con esta expresión de opiniones o sentimientos. Y me gusta la definición porque dice de manera asertiva y respetuosa. Es que al final es, recuerda, ¿no? Que para llegar a una habilidad social también tenemos que tener bastante empatía. Goleman habla justamente de esto, de que la empatía es una gran base para tener unas buenas habilidades sociales, porque ya habíamos dicho, ¿no? La empatía es la capacidad de yo comprender y entender los pensamientos, sentimientos o expresiones de la otra persona. Entonces, yo ante esa expresión, que también la otra persona está socializando conmigo, implícitamente, indirectamente, no es necesario que me exprese, ¿no? Con palabras, sino con un acto, con una simbolización de sus sentimientos, ya está socializando conmigo, ya está influenciando directamente, indirectamente en mí. Por lo tanto, yo ante eso empatizo, para bien o para mal, a mayor o menor grado, y ante ello sigo socializando. O sea, es como una pregunta, respuesta constantemente en nuestra sociedad, ¿no? Indirecta o directamente. Por eso es importante aprender a ser empáticos, porque a través de esta empatía, ya había dicho yo, aparece la acción. Y esa acción muchas veces es socializar. O sea, mis habilidades sociales se van a ver en juego a partir de la empatía que yo siento. Porque claro, si yo no empatizo para nada con esa persona, si esa persona para mí me da completamente igual, o no me suma ni me resta, o sea, no aporta nada, no empatizo, no tengo empatía con esta persona, con este acto, por lo tanto, yo lo ignoro completamente. ¿Estoy aplicando mis habilidades sociales? Sí, de una manera muy distinta, pero esta decisión viene a partir de la empatía. Por eso Goleman comenta, ¿no? Que la empatía es una base fundamental para que nuestras habilidades sociales aumenten. Sí, totalmente lo que dices, eh, me gusta porque al final del día creo que eh, cosas muy básicas como pues como dice aquí, ¿no? El dar y recibir, el pedir y ofrecer ayuda, el disculparse, el negociar, se pierden cuando no se ha tenido la madurez necesaria o no se le ha inculcado. Yo insisto en inculcar, ¿no? Pero pues respeto que no es mi palabra no es ley. Eh, Considero que aquí en el caso de comenzar a, pues desde que
estos valores que nos van inculcando en casa, que también es otro tema importante a mencionar, los valores que nos van inculcando en casa, si nosotros como hijos nunca vimos que nuestro padre o madre eh, se disculpan, debaten, no discuten, debaten, em, piden perdón, dan gracias. O sea, como dices tú, ese es lo básico ahí donde el niño lo va a ver y lo va a replicar. Pero si nunca lo ve por X o Y motivo, em, sí es prudente que veamos o que hay este caso, pues para los que son maestros o están en la docencia, en la edad temprana de los chavos, de los niños, en esta educación básica, pues sí distinguir. Es donde creo yo es demasiado importante comenzar a distinguir qué niños son los que tienen ciertos comportamientos y tal vez irlos encauzando o ir propiciando que ellos mismos se vayan integrando. Entonces, aquí lo que yo logro tal vez entender un poquito más con respecto a lo que yo tengo de experiencia es en las habilidades sociales afectivas, porque no puedes dar amor en este caso si nunca lo has recibido. Lo que decíamos en podcast anteriores, nadie puede dar algo que no conoce, ¿no? O nadie puede saber de algo que no conoce o que nunca ha experimentado. Entonces, si nos enfocamos un poquito en que exactamente en estas habilidades afectivas, el empatizar, el saber consolar pues sí, a la persona que está triste o demás, alentarla, animarla, eh, pienso que aquí en México se dice, fíjate, en México se dice, el mexicano es muy cálido. Cuando pasa lo de la pandemia, era como de, a pesar de que estaba prohibido, el mexicano quería chocarlas, em, por lo menos la palmadita en la espalda. El mexicano es de mucho contacto, es lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto de la pandemia, de pronto te vas dando cuenta que quien era muy afectivo, una señorita muy afectiva o un joven muy afectivo, los ves y cambia bastante su forma su comportamiento en primera y su estado de ánimo. Entonces, en lo laboral, cuando lo notamos, es a esta persona le pasa algo, pero de pronto te das cuenta de que acaba la pandemia y esta persona quedó así. Entonces, eso también será un tema que vamos a tocar más adelante, pero lo menciono porque, como dice Santiago, parte de las etapas que vamos pasando como seres humanos, la adolescencia es donde todavía, creo yo, podemos recuperar un poco de lo que no se hizo en la infancia, porque ya son más conscientes, porque van adquiriendo tal vez un criterio. O tú como psicólogo, amigo, ¿dónde me dirías que sería el punto medular para recuperar lo que no se hizo en un principio? Es que si hablamos de que quieras recuperar al 100%, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque incluso hay posturas que te dicen que si bien la escuela te educa, o es un agente más dentro de tu desarrollo, tanto cognitivo como social, en tus habilidades sociales incluso, no reemplaza a la familia. Es decir, ¿Ok? tu docente, tu profesor de primaria, ¿no? No va a reemplazar a tu padre o a tu madre, porque al final del día tú llegas, sales del colegio y llegas a tu casa o donde resides con esa familia, con tu familia. Duermes allí, te despiertas allí, entonces tiene otro impacto, tiene otro impacto. Entonces no podría reemplazar la escuela a la educación de los padres. No podría. Refuerza, sí, refuerza bastante la educación previa dada. Puede eh, implementar nuevos comportamientos, también puede implementar nuevos comportamientos, buenos, malos, ¿no? Ante la sociedad. Pero
¿Podría reemplazar? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque se va a especificar bastante. Yo te doy especificaciones o características de amor de padre. Ya. Amor de padre. Luego te doy características de amor de pareja. Luego te doy características de amor de tu maestra. Luego te doy características de amor entre amigos, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una intensidad muy diferente, cada uno va a tener unas características muy diferentes, por lo tanto, no se puede, creo yo, bajo mi postura, reemplazar esa educación o esa necesidad con otras en la adolescencia, mucho menos en la adolescencia. Y esto es lo que suele pasar. Busco el amor que no he contenido fraternalmente en mi familia en una relación, en amistades, en adicciones. O sea, que al final es aceptación, ¿no? Aceptación. Claro, Pero si me preguntas en qué momento de la etapa de nuestras vidas se puede, al menos, solucionar esto, yo te podría decir en cualquier etapa, en realidad. Hay adultos que van a terapia por estos temas porque aún no superan temas de la infancia, entonces logran superar, ¿no? Logran superar esto, que es algo que les impide seguir desarrollándose dentro de su vida. Ahora, esto no significa, y repito nuevamente, que vayas a recuperar todo, es como que ya vas por terapia a los 18 años y mágicamente, exacto. gracias a la terapia, ya conseguiste todo tu paquete de lo que, mira, te he guardado todas tus habilidades sociales que no has tenido de los 5 años hasta los 12. Ya pasaste terapia, toma, ya te lo puedes llevar. Ahora sí ya, no, no funciona así, lastimosamente no funciona así, ¿no? El tiempo pasa, lastimosamente, el tiempo pasa, el desarrollo cognitivo no es igual, afectivo mucho menos. Es mucho más sencillo educar a niños que a un adulto mayor, por ejemplo. Es muy complicado. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Entonces, sí, por eso la etapa de la niñez es una etapa muy crítica para el desarrollo de las personas. Y a partir de esta etapa crítica donde se entran más temas más debatibles. Sí, totalmente de acuerdo. Dijiste algo que me llama mucho la atención y si es parte de la adolescencia, pues me gustaría que lo mencionáramos. De momento, eh, pues ahora sí como dice Santiago, un censo, una pequeña encuesta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ayudar a sus hijos ahora que están pequeños? O, y que seguramente porque están iniciando una familia, que aquí entran todos los temas sociales, tienen que trabajar de más, tienen, no sé, tienen menos tiempo para ellos, este, a ayudarlos ahora, aunque tengan poco tiempo, o ayudarlos después, cuando ya estén adolescentes, ya hasta ustedes mismos tengan los miedos, ¿no? Como todo padre de las malas juntas, ahora sí que las drogas, el exceso de tal cosa y así, cuando tal vez ya sea demasiado tarde, insisto, aunque tú digas que es en cualquier momento de la vida, yo creo que si en la adolescencia no van conscientes de lo que lleva, de lo que implica es estar vivo, básicamente, ¿no? Creo que difícilmente aún, digo, lo menciono porque tú dices que en cualquier etapa, ¿no? Yo lo pondría en tela de juicio porque yo conozco gente de mi edad que dice, yo al psicólogo no voy porque no le voy a ir a decir a alguien algo que yo sé. Ok, va, lo sabes, pero no lo haces. O algo que puedo aprender en YouTube. Ok, va, la información está, pero no, un ciego no puede guiar a otro ciego y no en todas las disciplinas se puede ser autodidacta. Podrás saber la teoría, pero no sabes el aplicarlo, ¿no? Yo creo que personas, y no sé si esté bien, pero muy pocos han llegado a ese nivel de introspección donde de verdad digan, este tema no, o sea, me conozco al 100. Es muy difícil. Este, entonces, aquí la pregunta básica sería, ¿qué prefieren ustedes como padres en el caso de los jóvenes? ¿Qué prefieren ustedes ahora?
esperarse más años a ver si todas las decisiones que están tomando ahorita por no tener inteligencia emocional los están llevando por el camino que quieren, por el tal vez no se sienten a gusto. O sea, esa es la pregunta para mí. Lo que yo me llevo siempre de cada plática con Santiago es, ¿por qué no hice esto antes, no? Siempre la pregunta del millón. ¿Por qué no llegó a mí esta información antes? Y bueno, ahora ya llegó a ti, ¿qué vas a hacer? O sea, ya llegó esta información, ¿qué vas a hacer con ella? Pero no pasamos a la acción, siempre nos quedamos en pensar, en el hubiera, en el qué pasaría si, pero nos preocupamos, dicen por ahí en México, pero no nos ocupamos. Entonces aquí la invitación es ocuparse y después de este corte, de esta primera pausa, vamos a mencionar todavía lo que son las habilidades sociales alternativas a la agresión, eh, lo que es pues habilidades que nos ayudan a hacer frente al estrés y pues también las que son necesarias para la planificación. Esto es Reinventers, esto es este podcast que gracias a Santiago, que es psicólogo, pues tenemos, no lo digo yo, ahora sí como siempre me gusta esa frase, lo dice la ciencia, lo dice gente experta, que ya por el hecho de llevar un estudio de 5 años no lo hace conocedor ni con la verdad absoluta, pero insistimos, tiene un grado de estudio que ni tú ni yo, tal vez oyente, persona común, persona que no se dedicó a la salud mental y que no estudió psicología, pues tal vez tenemos de manera empírica y creemos estar haciendo algo correcto, pero pues siempre hay otro punto de vista, ¿no? Y también eso es inteligencia emocional, saber aceptar que no lo sabemos todo, saber aceptar que a veces necesitamos ayuda y sobre todo cuando se trata de psicología es el acompañamiento que ellos nos dan muchas veces, aunque haya un tabú, aunque esté bastante estigmatizado, ellos nos pueden acompañar, así sencillo, nos acompañan y nos ayudan bastante solo con eso. Pues como lo dije, esto es Reinventers, el podcast con Santiago Silva como nuestro psicólogo y volvemos en un momento. Amigos, qué show. Volvimos, estamos de vuelta y en este tema de habilidades sociales, pues nos toca hablar de las afectivas. ¿Querías mencionar algo de las habilidades afectivas, amigo? Lo había mencionado bueno, las habilidades afectivas, sociales afectivas en realidad, van enfocadas en la buena demostración de nuestros sentimientos y emociones frente a la sociedad. También hablamos aquí de la tolerancia emocional, es decir, no solamente se basa en saber expresar mis emociones o saber cómo demostrar mis sentimientos, sino también de cómo yo puedo entender que la otra persona va a reaccionar frente a eso. Esto de un punto básico, ¿no? Porque luego vamos a hablar más detalladamente sobre esto. Entonces, no solamente, es decir, yo me siento mal y voy a esperar que todos me entiendan, sino también saber de que yo me siento mal y puede ser que la persona a la cual le estoy diciendo también se siente mal. Entonces, aquí es entender, ¿no? Entender que más allá de mis sentimientos, también hay sentimientos de otras personas. Acá, o sea, si te das cuenta, en cada uno de estos temas se entalla bastante los puntos anteriores, ¿no? Autoconciencia, autorregulación, empatía, motivación. O sea, ya vemos como que el extracto de todo esto hecho en práctica. Como utilizar estos 4 puntos para yo socializar con los demás. Ok, yo aquí también lo que veo, y de hecho estaba llegando a la misma conclusión, es que empezamos con las básicas, que lo Ujú. que ya mencionamos, las avanzadas, estamos en las afectivas, y luego ahorita ya estamos entrando en la que dice habilidades sociales alternativas a la agresión.
Y dice, son las que nos permiten resolver los conflictos y las situaciones difíciles sin incurrir a la violencia o a la agresión verbal o física. Algunas de estas son autocontrolar, mediar, cooperar, respetar, tolerar, etcétera. Ahí yo podría agregar negociar. Siempre, para mi gusto, un niño que tiene, o en general, un ser humano, pero cuando lo veo en niños me resulta bastante interesante qué clase de padres tiene o qué clase de educación tiene en casa. Cuando el niño sabe negociar. A mí me encanta que apenas ayer tuve la dicha de cuidar a la hija de un paisano mío, un gran amigo, casi mi brother. Él tiene una hija de ahorita va a ser 5 años, pero la niña neta me dice, oye tío Sony, podemos comprar esto y esto y esto y esto, y me dijo como 10 cosas, ¿no? Porque mi papá me lo compra. Y yo, sí, pero yo no soy tu papá, y ya vamos a comprar solo 3 de esas. ¿Y por qué no 5? Es la mitad. O sea, la niñita estaba ahí, pero duro y dale con que quería eso y hasta que lo consiguió. No sé, ahí ya depende mucho el tema, pero lo que quiero llegar con esto es que para mi gusto es un padre que está involucrado o un familiar, que tiene mucha injerencia tal vez en ella o no sé, tal vez me esté equivocando ahí, pero a lo que quiero llegar con esto es que si esto lo vamos, como ya bien se dijo, ¿no? Si vamos por etapas, ahorita estamos como jóvenes o adolescentes y no sabemos negociar o no sabemos llegar y en clase decir algo por miedo por, no sé, por todos los temas que nos surgen a esa edad, que es precisamente por no haber aprendido a socializar. em, Cuando ya llegamos a las alternativas a la agresión, es cuando creo yo, no sé si a ti te pasó, yo principios de secundaria, bueno, finales de primaria, que fue sexto, y principios de secundaria, que fue primero y segundo, bueno, casi primero y la mitad de segundo, era muy peleonero. Yo era demasiado intolerante. O sea, yo cada rato me golpeaba con los chavos, o sea, era hasta de que echemos los tiros y yo sentía que era bueno y no me importaba, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es muchas personas que se quedan como en esa etapa de la agresión, llegan a un trabajo y cualquier cosa es, allá afuera lo resolvemos, o sea, cuando es hombre, ¿no? Cuando es mujer es, no voy a opinar porque no soy mujer, pero pues son otros temas, pero a lo que voy es en hombres se ve muy marcado que cuando algo te fastidia le quieres dar un golpe, ¿no? Que cuando algo ya te está sacando de balance, eh, y como dice, ¿no? Nuestro cerebro existe, es este cerebro, ¿cómo decíamos? El inconsciente que busca ser irracional, entonces ya busca la agresión. Ya sea verbal, física y demás, ¿no? A lo que quiero llegar es que si podemos, insisto, ir previniendo todo esto a una edad de adolescente, incluso pues de niño, adolescente, joven, cuando ya empiezas a trabajar, es más fácil crecer. Para mi gusto es así. Yo tengo una ecuación. La ecuación la puedo, no es mía, evidentemente no es mía, pero sí me la adjudico, le pongo mi toque y finalmente la presento, ¿no? Por eso empecé a escribir un libro. Y precisamente es así. Dice, el, el crecimiento emocional más tu superación personal te van a dar como resultado el éxito profesional. ¿Por qué? Porque tú ya creciste todo aquí, ya trabajaste todo aquí, superas bajo la tutela, el acompañamiento de un psicólogo, superas todos estos temas cuando ya te dedicas en un trabajo, cuando mira, cuando en un trabajo tú dices, los problemas de la puerta para allá son de la casa o de lo que sea,
pero de la puerta hacia adentro del trabajo, me enfoco en el trabajo. Cuando una persona ya llegó a ese punto, es mucho más factible o es mucho más fácil que esa persona tenga éxito, porque está enfocada en lo que hace, va a su casa y está enfocada en su casa y no lleva problemas ni temas del trabajo a casa. Entonces, yo creo que cuando ya logras eh, no dividir, cuando llegas a separar, aprendes a separar esas cosas, eres una persona más completa, más, puedes tener el éxito profesional tal vez con mayor rapidez. A eso también se lo agrego que tus relaciones laborales son mejores, que tus relaciones amorosas son mejores. ¿Por qué? Porque si bajo esa misma premisa tú llegas a una relación amorosa, puedes decir, ok, va, em, yo sé en qué estoy careciendo, pero voy a trabajar en ello y vamos a llegar a comunes acuerdos. Entonces, todo esto que se está hablando de inteligencia emocional, ya lo aplico, pero si hubiera algo que esta persona hace que me afecta, bueno, tal vez requiero a mi psicólogo o lo menciono en terapia y digo, estoy bien, estoy mal, debo ser flexible, cuestionarlo y llegar al punto de saber y no siempre estar reaccionando, insisto. Todo esto es buscando que ustedes, como nuestros oyentes, tengan una formación más integral, tal vez, multidisciplinaria, no lo sé, tú dime. Mira, estaba pensando bastante como a comentar, ¿no? Justo de este tipo de inteligencia, que su nombre propiamente dice ah, cómo buscar alternativas, ¿no? Ante la agresión. Entonces, mira tú que la agresión es otra expresión de emoción, ¿no? De lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, acá una persona en el punto anterior habrá pensado o puede pensar erróneamente que yo al expresar mis sentimientos, emociones, lo puedo también expresar mi ira, mi agresión, ¿no? ¿Ok? Y es importante recalcar aquí, siempre se debe buscar una alternativa ante esta agresión. Y Goleman habla, ¿no? De cómo nuestra mente emocional puede predominar frente a nuestra mente racional. ¿Qué ocurre aquí entonces? Que muchas veces esta mente emocional puede hacernos expresar impulsivamente nuestra agresión, nuestra ira, nuestra cólera, nuestro enojo. Y yo acá me estaba preguntando, eh, como punto de debate, ¿no? Si yo no busco alternativas o no tengo una buena manera de buscar alternativas frente a la agresión, ¿tengo malas habilidades sociales? Justamente esa conclusión quería llegar yo también. O sea, el solo hecho de no encajar en esto, lo que decíamos, estamos polarizando a la gente que no lo hace. Que al final eso va más enfrascado en gestión de emociones. Ok, Y ya habíamos hablado que eso es autorregulación emocional. Entonces ok, aquí ya estamos fallando ya no solamente en un punto que es habilidades sociales, sino también lo que es la autorregulación de emociones. Y es muy probable que cuando le preguntes a esta persona, ¿por qué haces eso? Te va a decir, no sé. no sé, exacto. O simplemente estaba enojado, pero ¿por qué? No sé, es que simplemente pasó así. No tiene autoconciencia emocional o le cuesta tener una autoconciencia emocional. Por lo tanto, acá ya que está fallando, más que todo a macro, no está teniendo una buena inteligencia emocional. Pero mira cómo es curioso que, ya que estamos hablando bastante, ¿no? La infancia, la niñez, eh, si yo digo que una manera errónea y tú dices, ¿no? Es buscar todo. O sea, cómo expresar mis emociones, muchas veces lo ligamos a ira, a agresión, ¿no? Tú mismo dices, algo que me frustra, yo ya lo quiero golpear. Aplica eso en la educación a niños y te deja Difícil, pensando, difícil. y te deja pensando, o sea, prácticamente me estás diciendo que como tú no sabes lidiar con la frustración de que un niño te da, lo estás golpeando. Claro, Bajo la premisa que es educación, porque claro, ¿no?
está haciendo algo inadecuado, no sabes cómo lidiar, te está frustrando, lo vas a educar a tu manera y una de las maneras es también liberar esta frustración, porque no sabes cómo liberar esta frustración. Y no necesariamente liberarlo, mucha de esta frustración se puede gestionar correctamente. O sea, no se basa en que si yo estoy enojado lo tengo que soltar. No se basa en que si yo tengo bastante ira acumulada, lo tengo que soltar, lo tengo que expresar completamente. No, sino puedo meditar individualmente sobre eso, gestionarlo correctamente, ir expresándolo con actividades, ¿no? Y no hay necesidad de ir, si yo tengo bastante ira, si no, imagínate, ¿no? Todas las personas con ira tendrían que ir a golpear a alguien cada vez que se sienten así. Pero eso no te recomienda en una terapia, sino que busques alternativas. Entonces, es curioso porque me dejaba pensando esto, ¿no? Que si una persona que no busca alternativas para la agresión está fallando en esto, entonces, como lógica, es complicado, controversial incluso y peligroso pensar que esto también se le está aplicando a niños, bajo una premisa de educación, como te digo, ¿no? Ok. Sí, coincido bastante. A veces nos han cuestionado, y creo que es válido decirlo, que piensan que en todo estamos de acuerdo, evidentemente no. Hay un detrás de cámaras donde pues nos aventamos un debate. Este, pero lo que dices es bastante cierto, ¿no? Eh, yo creo que al día de hoy, mucho de lo que se pierde realmente o muchos de los problemas, tal vez ya adentrándonos un poquito más en lo adulto, en los temas de adultos, en las vivencias de adultos, es que cuando uno sale, por ejemplo, de la universidad sin haber trabajado, y solamente te dedicaste a estudiar y llegas a trabajar, a eso agrégale sin inteligencia emocional, sin experiencia laboral, lo que decíamos, ¿no? De que tantos trabajos te piden 5 años en tanto, 2 años en tanto y bla, bla, bla. Eh, quiero mencionar algo para que va a ser un tema de podcast y que lo voy a anotar, es no irse al extremo en primera, porque hay padres, precisamente estaba esperando que me entregaran el auto, lo estaban alineando y atrás de mí se sienta alguien hablando por teléfono y de pronto dice, creo que estaba hablando con su mujer, por lo que entendí, ¿no? Dice, es que no puedo creer que este muchacho, o sea, su hijo, me esté aplicando por tercera vez la misma, que va a estudiar algo, después no le gusta, se sale y mi papá va a pagar la carrera, mis papás pagan tal cosa, ¿no? Pero a lo que voy es no llegar al extremo, por eso toqué ese tema. Una es cuando te dan todo y como hijo no lo aprovechas, quiero que toquemos esa perspectiva. Y la otra es cuando llegan al punto o no hay esta inteligencia emocional, podría decirlo de esta manera, no sé, tú corrígeme, donde los padres a la primera que fallas, órale, vete a trabajar y págate la carrera tú solo. Como si eso resolviera realmente el problema. Yo siempre he sido de la idea de que eso no resuelve nada. Al contrario, si tú como padre tienes la facultad todavía de ayudar a tu hijo, ¿por qué no hacerlo? Esa es mi primer pregunta. Segundo, existe esa famosa frase de que si quieres, si no puedes, te ayudo, bla, bla, bla y demás. Pero aquí es los hijos, o sea, no puedes decir, yo cumplí con habértelo ofrecido. Para mi gusto no es así, para mi gusto es, yo te, o sea, para no incurrir en esto, hablando de las habilidades sociales alternativas a la agresión. Para mí es una agresión que un padre le diga a un hijo, vete de la casa, ya no te voy a apoyar en esto, ya no te voy a apoyar en lo otro, porque al final de cuentas, si ha llegado hasta esa instancia es porque no le hemos inculcado o no le hemos demostrado lo que dije antes, eh, el saber persuadir, el saber negociar, el saber disuadir. O sea, oye, ¿sabes qué, jefe? La neta, sí, le he regado, no me gustó esto, no me gustó el otro, pero dame la oportunidad de que no me quites al 100 tu apoyo.
solamente échame la mano con la mitad. Ya veo yo cómo me la rifo con la otra mitad. Este, y creo yo, cuando el joven empieza a negociar es porque tiene el interés de hacerlo. Pero si nosotros no propiciamos que haya ese interés, y tal vez siento que estoy recayendo mucho en el educar, en el de inculcar, en el de que tal vez a los 18 todavía puedes hacer algo por tus hijos. Yo sí creo en eso. O sea, yo en muy, muy, muy humilde forma de pensar y mi punto de vista es, sí se puede lograr que un joven retome el camino tal vez de mejora y pues con esto, ¿no? Lo que conlleva una mejor sociedad. Para mi gusto es así. Tú corrígeme, amigo. Sí, o sea, es lo que dije, ¿no? En cualquier etapa sí se puede hacer un cambio en la persona. Eh, Se espera, en realidad, y me hacías pensar en que, en cómo la sociedad, por ejemplo, mira lo que voy a decir, cuando uno es niño, tolera muchas cosas, ¿verdad? O sea, uno como adulto tolera muchas cosas al niño, porque es niño, bajo esa premisa. Claro, Cuando uno llega adolescente, le toleras algunas cosas, porque es adolescente, pero ya es menos. pero es menos, y la tolerancia va bajando. O sea, esperas que cada vez sepa más y haga menos. Entonces, cuando Exacto. llegas a la adultez, se espera que el adulto sea maduro, responsable, empático, tenga buena inteligencia emocional, se espera todo eso. Eh, y esto realmente no pasa así. Esto realmente no pasa así. Por lo tanto, cuando uno es joven, se tiene que también identificar qué otras variables se ha visto dentro de su vida para realmente ver cuál es el conflicto o el inconveniente dentro de su vida. Porque puede ser que, y pasa, que, imaginemos, yo tengo dos hijos, imaginemos, ¿no? Mi forma de educar a ambos hijos va a ser igual, desde que nace hasta los 18. Misma educación a ambos hijos. No hay preferencias, todo muy objetivo, imparcial, sí, o sea, ambos igual, ambos como padres, yo y mi pareja, no imaginemos, ambos. Uno sale ladrón y el otro sale ingeniero. Ahí tuvo que ver la educación. Evidentemente, para mi gusto, no. Por lo que se dice, ¿no? Mismas variables, mismas constantes, Claro, en la diferente casa, en la resultado. familia, pero Exacto. luego tú puedes ver lo que tú, o sea, como siempre se les dice a los adultos, imagínate que tu hijo, no sé, saque una beca, está, no sé, en tu país estudiando, sí, le puedes inculcar cosas, saca una beca ahora a Europa y va a estudiar allí. Lo vas a ver en vacaciones al año una vez nada más. Puedes tener comunicación con él, sí, a lejanía, pero allá es otro mundo. Va a tener otras amistades, otras costumbres, otra educación, otra forma de pensar, otra filosofía. Entonces, llega un momento en la vida donde, justo hablábamos de esto de las habilidades sociales, llega un momento en la vida donde la persona tiene un desapego completo de su familia, lo cual no es malo. Simplemente se da a entender de que ya no todo depende de su familia. Si no, imagínate que toda la educación depende de tu familia, también es algo, es algo muy, muy perjudicial. Porque si tú naces en una familia de ladrones, significa que tú nunca vas a poder salir de ese círculo, porque O- toda tu educación depende de los ladrones. ok, Pero muy, por suerte no es así. Por eso hay una escuela, una universidad, hay amigos de bienestar y puedes salir de ese círculo. Por eso te decía, ¿no? Está mal dicho que todo depende de la familia, porque no, si no, sería más catastrófico. ok, va, te la compro. Pero ahora yo, ya vamos a entrar en debate ahora. Ahora la pregunta es, ok, bajo la premisa de que estás en una familia de ladrones, aunque estés en una familia de ladrones, yo podría decir, si esta persona desarrolló, hay una frase muy bonita de la Biblia que dice, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Yo me quedo con esa máxima. O sea,
yo al ser un ser humano creyente, religioso, eh, puedo decir, si una de las máximas es honra a tu padre y a tu madre, es yo sé que ellos están mal, pero yo no quiero estar mal. Entonces, por ende, mi inteligencia emocional o mi lógica, mi educación, lo que tú le quieras decir, me va a llevar a honrarlos. Capaz que ella me dice, capaz que la forma para ella de honrarla es Es diferente. sé igual que nosotros, ¿no? O sea diferente, pongámoslo, pero pongamos incluso los dos puntos de vista así. Es diferente a que sean igual, o definitivamente es no hagas lo mismo que nosotros. Yo insisto en que la inteligencia emocional es la que te va a llevar, por eso te autoconoces, por eso empiezas por la autoconciencia, te autorregulas, porque puede ser, yo no sé si exista, la verdad, eso sí lo desconozco, puede ser que tú ya traigas por mera inconsciencia de cuando eras muy, muy infante y Pero por veías, ajá, tal, no digo que, no sé si el cleptómano sea hereditario, la verdad desconozco, Ujú. pero pongamos que por el inconsciente o subconsciente eh, de cuando eras menor y viste eso, ponte que lo hagas, ya por inercia, ¿no? Que seas cleptómano. Pero a lo que quiero llegar con esto es, como te autoconoces, te autorregulas. Oye, tengo este impulso de querer llevarme algo que no es mío. Ok, está bien. Ahí es donde entra la ética y la moral, supongo. La, eh, la motivación. Tengo que estar motivado intrínsecamente a no incurrir en esto que en la familia donde nací. No a repudiarlos, no a reprocharlos, no a nada. Bajo la máxima que dije, honrar a mis padres, a honrar a los dos. Ahora, ya comprendí esta parte y ahora me toca ser empático con ellos. Ellos tuvieron elección, ellos buscaron la vía fácil por X o Y, por darnos tal vez lo mejor. De hecho, yo tengo una historia muy bonita de una persona que conocí, no sé si ya te la he compartido, que lo conocí precisamente en terapia. Este, nos tocó salir juntos de terapia y nos fuimos caminando y durante llegamos a la salida, le dije, oye, ¿tú por qué vienes acá? Y me lo dijo así tal cual. Mis padres son ladrones y no puedo con ellos. O sea, fue como de, ok, espera, no sé qué decirte, ¿no? Y yo con mis problemitas todos, insignificantes tal vez en comparación con él, ¿no? Que el mundo se le venía encima. Pero a lo que quiero llegar con esto es, el punto de aquí es estos 5 puntos: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía que debo de sentir con ellos, insisto, de que no sabes por qué tomaron esa decisión, ese camino, bla, bla, bla. Adicional ahora, mis habilidades sociales bajo la premisa esa de que soy hijo de ladrones, cambia, absolutamente cambia, porque puedo estar estigmatizado, puedo estar señalado incluso, puedo, la misma sociedad puede excluirme, pero si yo tengo estas 5, más la máxima de que aunque mis padres sean rateros, yo no tengo por qué cuestionarlos y debo honrarlos, yo creo que ahí es donde yo te decía la religión sí tiene peso bajo estas máximas, ¿no? De honra a tu padre y a tu madre, para mi gusto es no llevarle la contraria y lo que diga, si no es ley, por lo menos lo voy a respetar. Yo creo que ya ahí ya estoy aplicando mis 5 puntos de inteligencia emocional y si puedo con mis padres, bajo este contexto de que son ladrones, podré con el resto del mundo, podré en algún trabajo donde alguien me quiera sacar de quicio, no va a poder, pienso yo. Tú corrígeme y hasta ahí lo dejo, ¿no? Tú dices algo interesante. Honrar a mi padre y mi madre, porque si bien no es ley, yo lo respeto. Es decir, no es necesario, y bien lo dices tú, que yo haga lo que ellos están haciendo. Simplemente que yo empatice. Y ya decían en el podcast anterior que la empatizar es eso. No es necesario que, o sea, porque yo empatizo voy a hacer lo mismo que tú. No.
yo comprendo y entiendo. Ahora, va a haber algunos casos, es que esto ya es un tema, como te decía, donde vamos a hablar más profundamente sobre las familias, donde, y te lo dije detrás de cámaras, empatizar, si empatizar es comprender y entender y no el accionar, por lo tanto, yo puedo empatizar y decidir no perdonarlos, Ok, pero sigo empatizando. O sea, como tú dices, los respeto, comprendo, pero yo como persona decido no perdonarlos. ok. Es como decir, termino para mí la fiesta en paz, pero no perdonarlos. Fuera de un pensamiento más religioso donde sí o sí debes perdonar a tu Exacto, prójimo. exacto, Fuera sí. de eso. Porque ahí sí entraríamos más en polémica, donde o sea, se dirían más ejemplos, ¿no? Donde siempre se tiene que perdonar al prójimo, que es mucho más complicado. Es mucho más Ok, complicado. Pero yo puedo hacer eso, o sea, bajo esa premisa yo puedo empatizar y no perdonarlos. El no perdonarlos a mí me da paz, ok, imaginemos, ok. me da paz, me da tranquilidad no perdonarlos. Y estoy bien con eso, no los juzgo, no los critico, simplemente empatizo con ellos de que no tuvieron decisión y listo. Ok, Prefiero no involucrarme más en ello. va, Entonces, he empatizado, pero no los perdono. Entonces, aún así, en ese momento, si te das cuenta, se sigue aplicando mi inteligencia emocional, porque estoy sabiendo cómo socializar, buscando alternativa a la agresión, ¿no? va. Pero ahí yo diría, ¿dónde queda entonces la autoconciencia si solamente te estás alejando, estás siendo indiferente ante la situación? Claro, pero No lo estás aquí afrontando. es que la autoconciencia es eso, eh, conocer mis propias emociones. Ok, Y frente a eso, saber qué decisión tomar frente a mí. Porque estamos hablando de los primeros planos de inteligencia emocional, donde estos primeros planos eran únicamente individual. ok, ¿Recuerdas? sí, 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 Autoconciencia emocional propia, ok, autorregulación propia. Eh, y a partir de eso, se da mi ciclo de motivación para yo tomar una decisión propia, la cual es alejarme, lo cual no es malo. Estoy aplicando mi inteligencia emocional de lo que mejor me va a mí. Porque yo sé, y ahí sí sería incorrecto de que si yo sé y soy autoconsciente que si yo me involucro más, me va a causar ansiedad, estrés, depresión, aún sabiendo eso, me involucro más, y yo te diría, es una relación tóxica, es como que tú le digas a una persona en una relación dañina, que te alejes está mal, debes ir a afrontarlo, aún cuando te da depresión, o sea, por eso existe el contacto cero en terapias. ok. Entonces, y eso también es terapéutico para las personas. Y eso no quita de que no tengas una autoconciencia. Además, estás teniendo bastante autoconciencia sabiendo de que si te acercas te va a hacer daño. Es algo que no todas las personas lo hacen, porque están bajo el estigma de que la familia es la familia, yo no me puedo dejar mi relación. O sea, es una venda al final del todo, ¿no? Ahí no aplica lo de la autorregulación como me autorregulo que no me afecte tanto, o yo lo estoy entendiendo mal. No, no, no. La autorregulación es la gestión de emociones. Ok, O sea, autorregulación no va, y te dije, no se trata de reprimir, sino de ok, gestionar correctamente. Si yo sé que me causa estrés y lo reprimo con tal de seguir con esta persona o con esta familia, eso no es autorregulación, porque no lo estoy gestionando correctamente. Simplemente es represión y es ponerme una venda, el cual decir, no me causa estrés, no me causa nada, voy a estar bien, voy a aguantar. me estoy engañando, ¿no? Claro, y esto, y te dije muchas veces, por eso es bonito, yo siempre he dicho hablar de esto en general de relaciones. Y cuando, desde el primer día que hablé, dije, hablemos de relaciones porque lo mismo que pasa en esta relación amorosa de pareja, lo mismo vamos a aplicar en una relación familiar. Y si te das cuenta, al final es lo mismo, que tú le vayas a decir a una persona, hey, has terminado con él o con ella porque te causa estrés, te causa ansiedad, te causa depresión, te ha tratado mal. Ok, 10 años de relación. Y le dices, como has estado tantos años con esta persona, aún tienes que seguir en contacto con esta persona. A pesar de que ya sabes que le va a hacer mal, le dices que vaya y que Ok,
reprima esto y que diga, no, es que haz como si no pasara nada e intenta seguir allí, a ver si funca. Lo mismo en una familia. Y si lo vemos de manera individual, eh, es lógico decirle a la persona, aléjate de esto, porque te está haciendo daño. Entonces, ¿por qué no lo mismo podemos aplicar a la familia y decirle, aléjate de este grupo de personas porque te está haciendo daño? Y aquí es donde te decía detrás de cámara, ¿no? Que la familia está muy idealizada, muy romantizada. Ok, Existe el contacto cero por eso. Mm, pero volviendo al tema, este es un tema más de otro podcast, como te decía, porque claro, va largo, pero volviendo al tema de habilidades sociales, eh, se espera que la familia, que el adulto ya tenga todo esto bajo control para educar a un niño, ¿no? Y nuevamente, si la familia es todos ladrones, asesinos, sí, es un indicador muy fuerte para que la persona siga el mismo camino, sí, es muy probable. Pero ¿es un determinante? No es un determinante. Va más allá de eso. Porque si no, si fuera un determinante, sería peligroso, pues sería ilógico pensar que personas que han nacido en la pobreza sigan siendo pobres, exacto. porque pueden ser millonarios, pueden ser personas espléndidas, o unas personas que viven bajo personas agresivas, no sea empática. No, puede llegar a serlo. ¿Depende de sus padres? No. ¿Le educaron de esa manera? Sí, lo educaron. Tuvo que pasar un proceso muy largo, pero ha sabido sobrellevarlo. Ha tenido una Claro. buena inteligencia emocional para eso. Que de hecho hay historias como la de Arnold Schwarzenegger, de hecho, que Ujú. creció en ese régimen de un padre agresivo. Y creo que lo mismo le pasó, bueno, sí, le pasó a Elon Musk y mira Exacto. el cambio, ¿no? Por eso, no Eh, determina, la familia no determina tu futuro. Eso también es bonito de escuchar. Que sí. un grupo de personas sea tu familia, o sea, nosotros no determina tu vida. Tú puedes ser lo que quieras ser, como dice Barbie. Vamos a hacer la crítica de Barbie, de hecho. Vamos a ir concluyendo, mi estimado. Estamos a escasos minutos de concluir. Yo creo que lo que dices es bastante interesante. No es la conclusión de estos 5 puntos, pero me gustó bastante porque tienes razón. O sea, se están tocando temas que nos están llevando a la conclusión de los 5 puntos inconscientemente. Y creo que este es momento, como te lo decía, ¿no? Es momento de irle haciendo saber a la sociedad, a la gente que nos escuche, que primero gracias. Gracias porque le decía a Santiago que el podcast está creciendo bastante. Y creo que era eso, ¿no? El podcast como tal está creciendo, no sé si sea porque estos temas ya son más prácticos, donde te deja la espinita de seguir, de querer seguir aprendiendo. Y tal vez aquí surge algo bastante curioso que solo ustedes como oyentes nos pueden decir. Y esa es, estos temas, ¿a qué les gustaría que nos enfocáramos más? ¿A padres, a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes? Porque no es lo mismo hablar de estos temas en cada una de las etapas. Ya bien Es nos muy dimos general cuenta. Exacto. y es largo. Entonces, podríamos iniciar una temporada más hablando solamente de estos mismos 5 puntos en adolescentes, en jóvenes, no sé. Ya a manera de lo que ustedes nos digan, nosotros vamos a ir viendo cuál sería como la metodología a seguir, pero de momento queda así. De momento queda así. Todo surge a raíz del el primer podcast que fue La Soledad. Las red flags, que al final de cuentas son otro punto que nos da más tema para sacar, y estos 5 consolidan lo que sigue, lo que viene, que a partir de estos 5 puntos les vamos a exponer los pros, los contras de muchas de las formas de pensar, de las formas de actuar y de lo que decía Santiago hace unos minutos. Este, em, esta mala concepción de que la familia es la familia y bla, 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 y que hay que soportar y demás, de que
O sea, todo esto que nos ha estado llevando como sociedad pues sí, a un caos. De momento, eh, los dejamos, vamos a concluir en otro podcast. Les agradecemos bastante. Compártenos tu número, amigo, o tus redes sociales. Bueno, mi número es, bueno, yo soy de Perú, entonces el código más 51, ¿no? El signo más 51 y luego el 97081 970-819-347. Ok. Por ahí lo tienen. Da el acompañamiento vía telefónica. Si algunos prefieren por videollamada, ya lo deciden. Y al final del día es para ayudarlo a él, evidentemente, y que la comunidad crezca. Queremos que esta comunidad crezca, que tenga, pues que llegue a la audiencia que se espera, ¿no? Entre más personas seamos, es mejor porque pensamos que estamos ayudando, ¿no? Que estamos haciendo la diferencia. Simple y sencillamente eso. Esto es Reinventors, el podcast con Santiago Silva como nuestro psicólogo, Son Esteban aquí presente, y pues nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.